el terrible cáncer de páncreas que llega sin avisar. Ahora mismo la comida en su mesa podría estar matando su páncreas. Me gustaría comenzar con la historia del señor García, un hombre de 72 años que visitó mi consulta hace poco. El señor García era conocido en su barrio por ser una persona muy saludable, daba un paseo cada mañana y nunca se saltaba una comida. Sin embargo, desde hace unos meses sentía la espalda constantemente pesada y rígida. Él pensó que simplemente era un dolor muscular por la edad, así que todos los días se ponía parches y se aplicaba compresas calientes. Pero había algo extraño, el dolor era insoportable cuando estaba de pie o acostado, pero curiosamente, si se encorvaba hacia adelante, el dolor parecía aliviarse un poco. Finalmente, por la insistencia de sus hijos, se sometió a un examen exhaustivo y el resultado fue cáncer de páncreas en etapa 3. El señor García, desolado, me tomó de la mano y preguntó: doctor, Daniel Martínez, he intentado vivir una vida sana y sin hacer mal a nadie, ¿por qué a mí? Amigos, esta no es solo la historia del señor García. Estoy seguro de que entre quienes ven este vídeo hay personas que están ignorando un dolor de espalda sin causa aparente o una mala digestión, atribuyéndolo simplemente a los síntomas del envejecimiento. El páncreas es conocido en nuestro cuerpo como el asesino silencioso. La razón es muy clara. El propio órgano del páncreas casi no tiene nervios que sientan el dolor. Mientras que otras partes de nuestro cuerpo gritan de dolor ante la más mínima herida, el páncreas soporta en silencio hasta que el 80% de su estructura está dañada y ya no puede funcionar correctamente. Solo cuando llega a un punto insoportable, finalmente grita de dolor, pero para entonces la situación suele ser ya muy grave. Especialmente nosotros, los hispanos, en comparación con los caucásicos, tenemos una estructura pancreática mucho más vulnerable. Analizando médicamente, el páncreas de un hispano es entre un 12% y un 15% más pequeño que el de un caucásico. Si lo comparamos con un coche, es como si la cilindrada del motor fuera más pequeña. El motor es pequeño, pero los alimentos que consumimos son cada vez más grasos y dulces. Además, los hispanos tienen una proporción de páncreas graso, es decir, grasa acumulada en el páncreas, más de un 20% mayor que los caucásicos. Es como si estuviéramos forzando un motor pequeño, que además está lleno de aceite sucio, a funcionar a toda máquina todos los días. ¿Cómo podría el páncreas soportar esto? Sin embargo, no es necesario que se asusten. La razón por la que estoy hoy aquí no es para asustarlos, sino para mostrarles un camino hacia la supervivencia. Hubo un tiempo en que un diagnóstico de cáncer de páncreas era considerado casi una sentencia de muerte, pero con el avance de la tecnología médica, la tasa de supervivencia ha ido aumentando constantemente, del 15,2% al 15,5%. Lo más importante no es curarse después de enfermar, sino proteger el páncreas para no enfermar en primer lugar. En la charla de hoy señalaré uno por uno los 5 alimentos peligrosos que están matando lentamente su páncreas en su propia mesa. Les explicaré de manera muy sencilla, con base en evidencia médica, qué sobrecarga fatal causaron en el páncreas del señor García esos alimentos que él disfrutaba sin pensar. Y por el contrario, también les presentaré 5 alimentos medicinales naturales que pueden revivir su páncreas ya agotado y protegerlo del ataque de las células cancerosas. Solo con conocer y aplicar correctamente esta información, la salud de su páncreas cambiará por completo. Espero sinceramente que la historia de hoy se convierta en una guía que proteja sus valiosas vidas y las de sus familias. Si tienen curiosidad por el contenido principal, podrían presionar el botón de me gusta. Su apoyo es una gran fuerza para que yo pueda seguir entregando información de salud más precisa y útil. Comencemos ahora mismo el viaje para proteger la salud de nuestro páncreas. Si no quieren arrepentirse tarde, como el señor García, debemos reevaluar completamente nuestros hábitos alimenticios desde este mismo momento. No se trata simplemente de qué comemos, sino de cómo podemos reducir la carga sobre el páncreas. Les pido que se concentren hasta el final con la mentalidad de poner en práctica al menos una de las cosas que les diré hoy, a partir de esta misma noche. Si planean empezar ahora mismo, por favor dejen un comentario con la palabra comienzo. Su decisión será el primer paso hacia una nueva vida saludable. Bien, hay 5 alimentos que debemos rechazar cortésmente en nuestra mesa. Esto no es solo un cambio de gusto, sino una regla de supervivencia para salvar su páncreas. Les explicaré una por una las impactantes razones por las que deben evitarlos. Lo primero que deben eliminar de su refrigerador hoy mismo son las bebidas con jarabe de fructosa, como los refrescos de cola o lima-limón, y los zumos de frutas que creían saludables. Para ir al grano, estas bebidas son como verter veneno directamente en el páncreas. El jarabe de fructosa, al entrar en nuestro cuerpo, eleva el nivel de azúcar en la sangre de forma explosiva. Esto se debe a que su velocidad de absorción es mucho más rápida que la del azúcar común. Entonces, ¿qué le sucede a nuestro páncreas? Es como pisar el acelerador a fondo de repente en un motor pequeño. El páncreas grita mientras libera insulina sin control. Lo más aterrador es que el combustible favorito de las células cancerosas es precisamente el azúcar.
un vaso de zumo que beben por sed se convierte en un festín para las células cancerosas en su páncreas. El señor García también tomaba zumo de frutas todos los días, lo que equivalía a suministrar combustible a las células cancerosas a diario. El segundo alimento que a muchos les sorprenderá son los bocadillos de pan blanco con embutidos. Desde la perspectiva del páncreas, un bocadillo así es una bomba de triple impacto que combina carbohidratos refinados, carne procesada y azúcar. El pan blanco, su ingrediente principal, se convierte en azúcar en el cuerpo en un instante y los encurtidos o salsas pueden contener una enorme cantidad de azúcar. Si a esto le añadimos embutidos como el jamón o el salchichón, se produce un pico de glucosa, un aumento vertical del azúcar en la sangre. El señor García también comía estos bocadillos por la mañana por su comodidad, lo que equivalía a golpear su páncreas con un palo cada mañana. Debemos recordar que, aunque sea conveniente para la boca, es un castigo cruel para el páncreas. En tercer lugar, deben eliminar por completo las frituras como el pollo frito o los filetes empanados. Las frituras son una combinación muy perversa de grasa y carbohidratos. Nuestro páncreas produce una enzima llamada lipasa para descomponer la grasa y cuando ingerimos frituras tiene que producir varias veces más de esta enzima de lo normal. Cuando el pollo graso y el rebozado de harina entran al mismo tiempo, el páncreas se agota por completo al tener que realizar dos trabajos forzados a la vez, la descomposición de la grasa y el control del azúcar en la sangre. Si este estilo de vida se repite durante años, el pequeño páncreas finalmente se declarará en huelga y cederá su lugar a las células cancerosas. El cuarto son las carnes procesadas, como el jamón enlatado o las salchichas. Esto no es una opción, es algo que deben dejar por su supervivencia. La OMS ha clasificado a la carne procesada como un carcinógeno del grupo 1. Esto significa que está en la misma categoría que el tabaco o el amianto. El nitrito de sodio presente en la carne procesada hace que la carne tenga un color bonito, pero al entrar en nuestro cuerpo ataca directamente el ADN, el plano de las células del páncreas. Hay estudios que demuestran que consumir tan solo 50 gramos de carne procesada de forma constante cada día aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas en un 19%, así de letal es. Una loncha de jamón enlatado en su bocadillo podría ser la mecha que transforme sus células pancreáticas en células cancerosas. El quinto y último es la combinación de tripas o morcilla con una copa de vino. Esta combinación es como una sentencia de muerte para el páncreas. La enorme cantidad de grasas saturadas en las tripas es un problema, pero el mayor problema es el alcohol. El alcohol hace que el jugo pancreático se vuelva espeso y pegajoso como la miel. Este líquido, que normalmente debería fluir como el agua, se vuelve pegajoso y bloquea los estrechos conductos dentro del páncreas. El jugo pancreático, sin tener a dónde ir, finalmente comienza a digerir el propio páncreas. Ocurre un fenómeno de autodigestión, donde el páncreas se consume a sí mismo. Este hábito que el señor García disfrutaba como un placer de la vida estaba en realidad disolviendo su páncreas desde dentro. Solo con eliminar estos 5 alimentos de su mesa, su páncreas comenzará a respirar de nuevo. Aunque ahora mismo no parezca que pasa nada, su páncreas podría estar derrumbándose silenciosamente en este mismo instante. Si este vídeo les ha sido útil, por favor, compártanlo con sus seres queridos. Un simple gesto de compartir puede salvar el páncreas de alguien y proteger una vida valiosa. Bien, ya que hemos eliminado los alimentos peligrosos de la mesa, es hora de llenar ese vacío con medicinas que salven el páncreas. Llenar es tan importante como eliminar. Los 5 alimentos que les mencionaré a continuación no son simplemente buenos para el cuerpo, son como escudos naturales que protegen el páncreas y cortan de raíz los brotes de células cancerosas. Es una lista que deben tener en su mesa, así que por favor, recuérdenla. El primer remedio que deben poner en su mesa todos los días es el ajo. En conclusión, el ajo es el anticancerígeno natural más potente para prevenir el cáncer de páncreas. Según los resultados de un estudio, las personas que consumieron ajo de forma regular tuvieron un riesgo de desarrollar cáncer de páncreas un impresionante 54% más bajo que las que no lo hicieron. Es como si el ajo eliminara más de la mitad de las células cancerosas por adelantado. Un compuesto en el ajo llamado alicina bloquea por completo el proceso de replicación del ADN que las células cancerosas necesitan para crecer. Es como secar la semilla de la mala hierba del cáncer para que no pueda crecer. Cuando el señor García escuchó esta explicación, se dio una palmada en la rodilla y dijo: un diente de ajo era mi salvavidas. Sin embargo, la alicina es sensible al calor, por lo que la forma más efectiva de consumirlo es cortarlo en rodajas finas, marinarlo ligeramente en aceite de oliva y comerlo crudo. El segundo es comer brócoli y col cocidos al vapor durante menos de 5 minutos todos los días. Estas verduras contienen un compuesto milagroso llamado sulforafano. Este compuesto ataca a las células cancerosas de una manera muy astuta. Activa el interruptor de suicidio que hace que las células cancerosas se quiten la vida. Originalmente, las células cancerosas son como monstruos que no mueren y se multiplican infinitamente, pero el sulforafano es como instalar un dispositivo de autodestrucción en el corazón de ese monstruo.
Este efecto es particularmente excelente en las células de cáncer de páncreas. Un punto a tener en cuenta aquí es que si se cocinan demasiado tiempo, este valioso compuesto se destruye. Deben cocerlos al vapor solo durante 3 a 5 minutos, lo justo para que se ablanden, para poder absorber completamente el sulforafano. En tercer lugar, deben asegurarse de comer un plato de espinacas todos los días. La espinaca es la defensa más sólida para proteger el páncreas. Un compuesto abundante en las espinacas llamado luteolina vigila y bloquea las 24 horas del día todos los caminos por los que una célula normal podría transformarse en una célula cancerosa. Es como apagar la energía de la fábrica donde se producen las células cancerosas. Si una célula del páncreas muestra la más mínima señal extraña, la luteolina actúa de inmediato para corregirla. Pueden comerlas salteadas como guarnición o añadirlas a una sopa, así que asegúrense de encontrarse con las espinacas al menos una vez al día. El cuarto es preparar raíz de bardana estofada y consumirla de forma regular. La bardana contiene un compuesto poco conocido pero asombroso llamado artigenina. La estrategia de este compuesto es matar de hambre a las células cancerosas. Las células cancerosas necesitan mucha más energía que las células normales, por lo que absorben azúcar como locas. Pero la artigenina bloquea por completo el paso del azúcar hacia las células cancerosas. Las células cancerosas, sin su fuente de alimento, finalmente pierden energía y mueren. La bardana también es rica en fibra dietética, por lo que es buena para la salud intestinal, así que es bueno tenerla siempre a mano como guarnición. El quinto y último es consumir siempre los tomates cocinados. El licopeno, el componente clave del tomate, es un potente antioxidante y un remedio específico para combatir la inflamación que se produce en el páncreas. El cáncer de páncreas a menudo comienza con una inflamación crónica. Si hay un fuego en el páncreas, esas llamas eventualmente se convertirán en cáncer y el licopeno actúa como el bombero que apaga ese fuego. Curiosamente, cuando los tomates se calientan y cocinan, la tasa de absorción de este licopeno aumenta varias veces. Les recomiendo cocinarlo de forma caliente, como en un revuelto de tomate y huevo o añadido a un guiso, y comer uno al día. Cada vez que le explicaba uno de estos 5 alimentos, el señor García, con sus gafas puestas, lo anotaba diligentemente en su libreta: ajo, brócoli, col, espinacas, bardana, tomate. Se sorprendió mucho al saber que estos ingredientes tan comunes eran en realidad un ejército que salvaba su cuerpo. Amigos, tomen nota ahora mismo. Ir al mercado mañana y llenar la cesta de la compra con estos 5 ingredientes es la mejor inversión que pueden hacer para proteger su páncreas. Por favor, inviten a estos 5 escudos naturales que les he presentado hoy a su mesa. Si este vídeo les ha sido realmente útil, por favor, presionen el botón de suscribirse y el de notificaciones. Su suscripción es una gran fuerza para que yo pueda ofrecerles información médica más profunda. Bien, ahora que sabemos qué debemos eliminar y qué debemos añadir, nos queda la tarea de cómo incorporar esto a nuestra vida diaria. El señor García, al ver el plan de dieta, me preguntó con preocupación: doctor Martínez, ¿cómo se supone que voy a comer todas estas cosas buenas en un solo día? Así que he creado un plan diario muy simple y claro para las personas mayores. Por favor, escuchen atentamente esta rutina personalizada para el páncreas que les voy a dictar. Primero, al despertar por la mañana, despierten su cuerpo con un vaso de agua fresca. Luego, para el desayuno, preparen un plato de revuelto de tomate y huevo y brócoli, ligeramente cocido al vapor. Si añaden un diente de ajo marinado en aceite de oliva, como he recalcado, será perfecto. En lugar de arroz blanco, coman siempre media ración de arroz integral. El arroz integral eleva el azúcar en la sangre lentamente, lo que ayuda a que el pequeño páncreas libere insulina de forma relajada y sin apuros. Para el almuerzo, preparen una ensalada de espinacas, bardana estofada y unos rollitos de col. Si necesitan una sopa de lentejas con mucho ajo, es una buena opción. En cuanto a las proteínas, reemplacen la carne frita por pescado a la parrilla o carne hervida. La cena debe ser muy ligera, ya que el páncreas también necesita prepararse para descansar. Es bueno preparar un guiso de tomate o cocer un bloque de tofu y comerlo con verduras. Recuerden siempre que el páncreas necesita descansar bien durante la noche para poder trabajar con energía al día siguiente. Los tentempiés también son importantes. Si les apetece algo, no recurran al café instantáneo o a los zumos de frutas. En su lugar, les daré un arma secreta: agua con limón o agua con vinagre. Prueben añadir unas gotas de zumo de limón o una cucharada de vinagre de manzana a un vaso de agua. Esto actúa como un escudo contra el azúcar en la sangre. Ralentiza la velocidad a la que los carbohidratos se convierten en azúcar, reduciendo así la carga de trabajo del páncreas. Al hablar con el señor García surgieron algunas preguntas que probablemente ustedes también se estén haciendo. He seleccionado las 3 más importantes para resolverlas. La primera fue si estaba bien comer un bocadillo hecho con pan integral. Les entristeció que dijera que los bocadillos eran como veneno, ¿verdad? Si realmente quieren comer uno, deben prepararlo en casa. Eliminen por completo los embutidos y encurtidos y en su lugar añadan mucho huevo y espinacas. Y antes de comer el bocadillo, beban primero un vaso de agua con limón, como les mencioné,
Esto reducirá significativamente el impacto en el páncreas. La segunda pregunta es cómo distinguir el dolor pancreático del dolor de espalda común. El señor García, de 72 años, casi retrasa su tratamiento por esto. El dolor de espalda común duele de forma punzante al cambiar de postura, pero el dolor pancreático se siente como un dolor sordo y opresivo en lo profundo de la espalda. Especialmente, el dolor empeora al acostarse boca arriba y disminuye como por arte de magia al encorvarse hacia adelante en posición fetal. Si tienen estos síntomas, no es un simple dolor muscular y deben ir al hospital de inmediato. La tercera pregunta es, ¿qué pruebas son necesarias para un diagnóstico preciso? La ecografía abdominal de los chequeos de salud generales que ofrece el sistema público a menudo no permite ver todo el páncreas. Si hay gases en el intestino que se encuentra delante del páncreas, la ecografía no puede penetrar y es muy común que se pase por alto un cáncer. Por eso a las personas con antecedentes familiares o que de repente tienen problemas para controlar el azúcar en la sangre, les recomiendo una tomografía computarizada, abdominal, con contraste o una ecografía endoscópica que consiste en introducir un endoscopio hasta el estómago para observar el páncreas de cerca. Este es el método más seguro para comprobar el estado del páncreas. El señor García ahora lleva esta rutina en su bolsillo y la pone en práctica. Ustedes también pueden hacerlo. Si les resulta difícil empezar hoy, intenten cambiar al menos la cena de esta noche. Mañana será mucho más fácil que hoy. Aquellos que quieran unirse a este hábito saludable ahora mismo, por favor, dejen un comentario con la palabra práctico. Si intercambian palabras de ánimo con otras personas que han dejado comentarios, obtendrán mucha más fuerza que si lo hacen solos. Su práctica crea milagros. Amigos, han trabajado mucho estudiando sobre este órgano desconocido y aterrador llamado páncreas. Para concluir la charla, les resumiré en 3 líneas el mensaje central que hemos compartido hoy, para que lo graben profundamente en su corazón una vez más. Primero, se necesita una decisión firme para eliminar de inmediato de su mesa los 5 alimentos tóxicos que están destruyendo silenciosamente su páncreas. Segundo, deben consumir todos los días los 5 alimentos escudo naturales que salvan el páncreas y cortan de raíz los brotes de células cancerosas como si fueran una valiosa medicina. Tercero, nunca ignoren las señales desesperadas que su cuerpo les envía, como el dolor de espalda o los cambios repentinos de azúcar en la sangre, atribuyéndolas al envejecimiento. Solo con recordar y practicar estas 3 cosas ya habrán construido una sólida muralla para la salud de su páncreas. A menudo, para mantener nuestra salud, buscamos ginseng caro o viajamos por todo el país en busca de médicos famosos. Sin embargo, la conclusión a la que he llegado después de más de 20 años en la consulta médica, habiendo atendido a decenas de miles de pacientes, es muy clara y simple. La verdadera salud no comienza en la puerta del hospital, sino en la puerta de su cocina. No es una exageración decir que su esperanza de vida restante depende de la punta de la cuchara que usan cada día sin pensar. ¿Recuerdan el caso del señor García, de 72 años? Cuando llegó por primera vez a la consulta, su rostro estaba lleno de sombras oscuras y preocupación. Sintió una gran traición al saber que los alimentos que había disfrutado toda su vida lo estaban atacando. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligió el cambio. Siguió la rutina de dieta que le escribí mirando su libreta hasta que se desgastó y la puso en práctica día a día. Como resultado, el señor García experimentó un cambio milagroso. Su tez apagada se ha vuelto increíblemente clara y el dolor sordo en la espalda que siempre lo atormentaba, ahora dice que apenas lo siente. Cuando vino hace poco para un chequeo, trajo en sus manos espinacas frescas que él mismo había cultivado y me agarró firmemente la mano. La sonrisa radiante del señor mientras decía, doctor Daniel Martínez, gracias a usted he recibido una segunda oportunidad en la vida, también me conmovió profundamente como médico. Amigos, si el señor García pudo hacerlo, ustedes también pueden. Su cuerpo es como un jardín muy honesto. Si quitan las malas hierbas y le dan un buen abono, sin duda florecerán flores hermosas y saludables. El vaso de agua fresca con limón que bebieron hoy limpiará sus vasos sanguíneos y el tomate caliente que prepararon con esmero en la cena despertará sus células pancreáticas cansadas. Aunque ahora mismo no parezca haber ningún cambio, esa comida que eligieron hoy se convertirá en sus células vivas en 3 meses y en un año será el pilar que sostenga firmemente su vida. Pueden dejar de lado por un momento el pensamiento de lo haré mañana, porque la salud no empieza mañana, sino en este preciso momento. Abran su refrigerador ahora mismo. Si hay bebidas dulces o carnes procesadas que han estado agobiando a su páncreas, desháganse de ellas con decisión. Y mañana por la mañana pasen por el mercado y llenen alegremente su cesta con brócoli fresco, ajo picante y bardana firme. Ese pequeño acto cambiará por completo su vida dentro de 10 y 20 años. Por último, permítanme hacerles una petición más encarecida. No se guarden esta valiosa información de salud solo para ustedes. Cuéntenle esta historia a sus amigos queridos y a sus hijos que viven lejos y a quienes les resulta difícil ver. Con solo enviarles el enlace del vídeo es suficiente. Un pequeño gesto de compartir de su parte puede ser un gran punto de inflexión que cambie la vida de alguien y puede ser el regalo más grande del mundo que salve una vida valiosa.
Seguiré viniendo con la información médica más precisa y cálida para que puedan vivir sanos y felices con sus seres queridos durante mucho tiempo, sin tener que depender del hospital. Hasta el día en que cada uno de ustedes esté feliz y sin dolor, siempre estaré a su lado como su médico de confianza. Muchas gracias por escuchar mi historia. Manténganse siempre en paz y con buena salud. El terrible cáncer de páncreas que llega sin avisar. Ahora mismo la comida en su mesa podría estar matando su páncreas. Me gustaría comenzar con la historia del señor García, un hombre de 72 años que visitó mi consulta hace poco. El señor García era conocido en su barrio por ser una persona muy saludable. Daba un paseo cada mañana y nunca se saltaba una comida. Sin embargo, desde hace unos meses sentía la espalda constantemente pesada y rígida. Él pensó que simplemente era un dolor muscular por la edad, así que todos los días se ponía parches y se aplicaba compresas calientes. Pero había algo extraño. El dolor era insoportable cuando estaba de pie o acostado, pero curiosamente si se encorvaba hacia adelante el dolor parecía aliviarse un poco. Finalmente, por la insistencia de sus hijos, se sometió a un examen exhaustivo y el resultado fue cáncer de páncreas en etapa 3. El señor García, desolado, me tomó de la mano y preguntó: «Doctor, Daniel Martínez ha intentado vivir una vida sana y sin hacer mal a nadie. ¿Por qué a mí?». Amigos, esta no es solo la historia del señor García. Estoy seguro de que entre quienes ven este vídeo hay personas que están ignorando un dolor de espalda sin causa aparente o una mala digestión, atribuyéndolo simplemente a los síntomas del envejecimiento. El páncreas es conocido en nuestro cuerpo como el asesino silencioso. La razón es muy clara. El propio órgano del páncreas casi no tiene nervios que sientan el dolor. Mientras que otras partes de nuestro cuerpo gritan de dolor ante la más mínima herida, el páncreas soporta en silencio hasta que el 80% de su estructura está dañada y ya no puede funcionar correctamente. Solo cuando llega a un punto insoportable finalmente grita de dolor, pero para entonces la situación suele ser ya muy grave. Especialmente nosotros, los hispanos, en comparación con los caucásicos, tenemos una estructura pancreática mucho más vulnerable. Analizando médicamente, el páncreas de un hispano es entre un 12% y un 15% más pequeño que el de un caucásico. Si lo comparamos con un coche, es como si la cilindrada del motor fuera más pequeña. El motor es pequeño, pero los alimentos que consumimos son cada vez más grasos y dulces. Además, los hispanos tienen una proporción de páncreas graso, es decir, grasa acumulada en el páncreas, más de un 20% mayor que los caucásicos. Es como si estuviéramos forzando un motor pequeño, que además está lleno de aceite sucio, a funcionar a toda máquina todos los días. ¿Cómo podría el páncreas soportar esto? Sin embargo, no es necesario que se asusten. La razón por la que estoy hoy aquí no es para asustarlos, sino para mostrarles un camino hacia la supervivencia. Hubo un tiempo en que un diagnóstico de cáncer de páncreas era considerado casi una sentencia de muerte. Pero con el avance de la tecnología médica, la tasa de supervivencia ha ido aumentando constantemente, del 15,2% al 15,5%. Lo más importante no es curarse después de enfermar, sino proteger el páncreas para no enfermar en primer lugar. En la charla de hoy señalaré uno por uno los 5 alimentos peligrosos que están matando lentamente su páncreas en su propia mesa. Les explicaré de manera muy sencilla, con base en evidencia médica, qué sobrecarga fatal causaron en el páncreas del señor García esos alimentos que él disfrutaba sin pensar. Y por el contrario, también les presentaré 5 alimentos medicinales naturales que pueden revivir su páncreas ya agotado y protegerlo del ataque de las células cancerosas. Solo con conocer y aplicar correctamente esta información, la salud de su páncreas cambiará por completo. Espero sinceramente que la historia de hoy se convierta en una guía que proteja sus valiosas vidas y las de sus familias. Si tienen curiosidad por el contenido principal, podrían presionar el botón de me gusta. Su apoyo es una gran fuerza para que yo pueda seguir entregando información de salud más precisa y útil. Comencemos ahora mismo el viaje para proteger la salud de nuestro páncreas. Si no quieren arrepentirse tarde como el señor García, debemos reevaluar completamente nuestros hábitos alimenticios desde este mismo momento. No se trata simplemente de qué comemos, sino de cómo podemos reducir la carga sobre el páncreas. Les pido que se concentren hasta el final con la mentalidad de poner en práctica al menos una de las cosas que les diré hoy, a partir de esta misma noche. Si planean empezar ahora mismo, por favor dejen un comentario con la palabra comienzo. Su decisión será el primer paso hacia una nueva vida saludable. Bien, hay 5 alimentos que debemos rechazar cortésmente en nuestra mesa. Esto no es solo un cambio de gustos, sino una regla de supervivencia para salvar su páncreas. Les explicaré una por una las impactantes razones por las que deben evitarlos. Lo primero que deben eliminar de su refrigerador hoy mismo son las bebidas con jarabe de fructosa, como los refrescos de cola o lima-limón, y los zumos de frutas que creían saludables. Para ir al grano, estas bebidas son como verter veneno directamente en el páncreas. El jarabe de fructosa, al entrar en nuestro cuerpo, eleva el nivel de azúcar en la sangre de forma explosiva.
Esto se debe a que su velocidad de absorción es mucho más rápida que la del azúcar común. Entonces, ¿qué le sucede a nuestro páncreas? Es como pisar el acelerador a fondo de repente en un motor pequeño. El páncreas grita mientras libera insulina sin control. Lo más aterrador es que el combustible favorito de las células cancerosas es precisamente el azúcar. Un vaso de zumo que beben por sed se convierte en un festín para las células cancerosas en su páncreas. El señor García también tomaba zumo de frutas todos los días, lo que equivalía a suministrar combustible a las células cancerosas a diario. El segundo alimento, que a muchos les sorprenderá, son los bocadillos de pan blanco con embutidos. Desde la perspectiva del páncreas, un bocadillo así es una bomba de triple impacto que combina carbohidratos refinados, carne procesada y azúcar. El pan blanco, su ingrediente principal, se convierte en azúcar en el cuerpo en un instante y los encurtidos o salsas pueden contener una enorme cantidad de azúcar. Si a esto le añadimos embutidos como el jamón o el salchichón, se produce un pico de glucosa, un aumento vertical del azúcar en la sangre. El señor García también comía estos bocadillos por la mañana por su comodidad, lo que equivalía a golpear su páncreas con un palo cada mañana. Debemos recordar que, aunque sea conveniente para la boca, es un castigo cruel para el páncreas. En tercer lugar, deben eliminar por completo las frituras como el pollo frito o los filetes empanados. Las frituras son una combinación muy perversa de grasa y carbohidratos. Nuestro páncreas produce una enzima llamada lipasa para descomponer la grasa y cuando ingerimos frituras tiene que producir varias veces más de esta enzima de lo normal. Cuando el pollo graso y el rebozado de harina entran al mismo tiempo, el páncreas se agota por completo al tener que realizar dos trabajos forzados a la vez, la descomposición de la grasa y el control del azúcar en la sangre. Si este estilo de vida se repite durante años, el pequeño páncreas finalmente se declarará en huelga y cederá su lugar a las células cancerosas. El cuarto son las carnes procesadas como el jamón enlatado o las salchichas. Esto no es una opción, es algo que deben dejar por su supervivencia. La OMS ha clasificado la carne procesada como un carcinógeno del grupo 1. Esto significa que está en la misma categoría que el tabaco o el amianto. El nitrito de sodio presente en la carne procesada hace que la carne tenga un color bonito, pero al entrar en nuestro cuerpo ataca directamente el ADN, el plano de las células del páncreas. Hay estudios que demuestran que consumir tan solo 50 gramos de carne procesada de forma constante cada día aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas en un 19%, así de letales. Una loncha de jamón enlatado en su bocadillo podría ser la mecha que transforme sus células pancreáticas en células cancerosas. El quinto y último es la combinación de tripas o morcilla con una copa de vino. Esta combinación es como una sentencia de muerte para el páncreas. La enorme cantidad de grasas saturadas en las tripas es un problema, pero el mayor problema es el alcohol. El alcohol hace que el jugo pancreático se vuelva espeso y pegajoso como la miel. Este líquido, que normalmente debería fluir como el agua, se vuelve pegajoso y bloquea los estrechos conductos dentro del páncreas. El jugo pancreático, sin tener a dónde ir, finalmente comienza a digerir el propio páncreas. Ocurre un fenómeno de autodigestión, donde el páncreas se consume a sí mismo. Este hábito, que el señor García disfrutaba como un placer de la vida, estaba en realidad disolviendo su páncreas desde dentro. Solo con eliminar estos 5 alimentos de su mesa, su páncreas comenzará a respirar de nuevo. Aunque ahora mismo no parezca que pasa nada, su páncreas podría estar derrumbándose silenciosamente en este mismo instante. Si este vídeo les ha sido útil, por favor compártanlo con sus seres queridos. Un simple gesto de compartir puede salvar el páncreas de alguien y proteger una vida valiosa. Bien, ya que hemos eliminado los alimentos peligrosos de la mesa, es hora de llenar ese vacío con medicinas que salven el páncreas. Llenar es tan importante como eliminar. Los 5 alimentos que les mencionaré a continuación no son simplemente buenos para el cuerpo, son como escudos naturales que protegen el páncreas y cortan de raíz los brotes de células cancerosas. Es una lista que deben tener en su mesa, así que por favor recuérdenla. El primer remedio que deben poner en su mesa todos los días es el ajo. En conclusión, el ajo es el anticancerígeno natural más potente para prevenir el cáncer de páncreas. Según los resultados de un estudio, las personas que consumieron ajo de forma regular tuvieron un riesgo de desarrollar cáncer de páncreas un impresionante 54% más bajo que las que no lo hicieron. Es como si el ajo eliminara más de la mitad de las células cancerosas por adelantado. Un compuesto en el ajo llamado alicina bloquea por completo el proceso de replicación del ADN que las células cancerosas necesitan para crecer. Es como secar la semilla de la mala hierba del cáncer para que no pueda crecer. Cuando el señor García escuchó esta explicación, se dio una palmada en la rodilla y dijo: un diente de ajo era mi salvavidas. Sin embargo, la alicina es sensible al calor, por lo que la forma más efectiva de consumirlo es cortarlo en rodajas finas, marinarlo ligeramente en aceite de oliva y comerlo crudo. El segundo es comer brócoli y col cocidos al vapor durante menos de 5 minutos todos los días.
Estas verduras contienen un compuesto milagroso llamado sulforafano. Este compuesto ataca a las células cancerosas de una manera muy astuta, activa el interruptor de suicidio que hace que las células cancerosas se quiten la vida. Originalmente las células cancerosas son como monstruos que no mueren y se multiplican infinitamente, pero el sulforafano es como instalar un dispositivo de autodestrucción en el corazón de ese monstruo. Este efecto es particularmente excelente en las células de cáncer de páncreas. Un punto a tener en cuenta aquí es que si se cocinan demasiado tiempo, este valioso compuesto se destruye. Deben cocerlos al vapor solo durante 3 a 5 minutos, lo justo para que se ablanden, para poder absorber completamente el sulforafano. En tercer lugar, deben asegurarse de comer un plato de espinacas todos los días. La espinaca es la defensa más sólida para proteger el páncreas. Un compuesto abundante en las espinacas llamado luteolina vigila y bloquea las 24 horas del día todos los caminos por los que una célula normal podría transformarse en una célula cancerosa. Es como apagar la energía de la fábrica donde se producen las células cancerosas. Si una célula del páncreas muestra la más mínima señal extraña, la luteolina actúa de inmediato para corregirla. Pueden comerlas salteadas como guarnición o añadirlas a una sopa, así que asegúrense de encontrarse con las espinacas al menos una vez al día. El cuarto es preparar raíz de bardana estofada y consumirla de forma regular. La bardana contiene un compuesto poco conocido, pero asombroso, llamado artigenina. La estrategia de este compuesto es matar de hambre a las células cancerosas. Las células cancerosas necesitan mucha más energía que las células normales, por lo que absorben azúcar como locas. Pero la artigenina bloquea por completo el paso del azúcar hacia las células cancerosas. Las células cancerosas, sin su fuente de alimento, finalmente pierden energía y mueren. La bardana también es rica en fibra dietética, por lo que es buena para la salud intestinal, así que es bueno tenerla siempre a mano como guarnición. El quinto y último es consumir siempre los tomates cocinados. El licopeno, el componente clave del tomate, es un potente antioxidante y un remedio específico para combatir la inflamación que se produce en el páncreas. El cáncer de páncreas a menudo comienza con una inflamación crónica. Si hay un fuego en el páncreas, esas llamas eventualmente se convertirán en cáncer y el licopeno actúa como el bombero que apaga ese fuego. Curiosamente, cuando los tomates se calientan y cocinan, la tasa de absorción de este licopeno aumenta varias veces. Les recomiendo cocinarlo de forma caliente, como en un revuelto de tomate y huevo añadido a un guiso, y comer uno al día. Cada vez que le explicaba uno de estos 5 alimentos, el señor García, con sus gafas puestas, lo anotaba diligentemente en su libreta. Ajo, brócoli, col, espinacas, bardana, tomate. Se sorprendió mucho al saber que estos ingredientes tan comunes eran, en realidad, un ejército que salvaba su cuerpo. Amigos, tomen nota ahora mismo. Ir al mercado mañana y llenar la cesta de la compra con estos 5 ingredientes es la mejor inversión que pueden hacer para proteger su páncreas. Por favor, inviten a estos 5 escudos naturales que les he presentado hoy a su mesa. Si este vídeo les ha sido realmente útil, por favor presionen el botón de suscribirse y el de notificaciones. Su suscripción es una gran fuerza para que yo pueda ofrecerles información médica más profunda. Bien, ahora que sabemos qué debemos eliminar y qué debemos añadir, nos queda la tarea de cómo incorporar esto a nuestra vida diaria. El señor García, al ver el plan de dieta, me preguntó con preocupación: doctor Martínez, ¿cómo se supone que voy a comer todas estas cosas buenas en un solo día? Así que he creado un plan diario muy simple y claro para las personas mayores. Por favor, escuchen atentamente esta rutina personalizada para el páncreas que les voy a dictar. Primero, al despertar por la mañana, despierten su cuerpo con un vaso de agua fresca. Luego, para el desayuno, preparen un plato de revuelto de tomate y huevo y brócoli ligeramente cocido al vapor. Si añaden un diente de ajo marinado en aceite de oliva, como he recalcado, será perfecto. En lugar de arroz blanco, coman siempre media ración de arroz integral. El arroz integral eleva el azúcar en la sangre lentamente, lo que ayuda a que el pequeño páncreas libere insulina de forma relajada y sin apuros. Para el almuerzo, preparen una ensalada de espinacas, bardana estofada y unos rollitos de col. Si necesitan una sopa de lentejas con mucho ajo es una buena opción. En cuanto a las proteínas, reemplacen la carne frita por pescado a la parrilla o carne hervida. La cena debe ser muy ligera, ya que el páncreas también necesita prepararse para descansar. Es bueno preparar un guiso de tomate o cocer un bloque de tofu y comerlo con verduras. Recuerden siempre que el páncreas necesita descansar bien durante la noche para poder trabajar con energía al día siguiente. Los tentempiés también son importantes. Si les apetece algo, no recurran al café instantáneo o a los zumos de frutas. En su lugar les daré un arma secreta: agua con limón o agua con vinagre. Prueben añadir unas gotas de zumo de limón o una cucharada de vinagre de manzana a un vaso de agua. Esto actúa como un escudo contra el azúcar en la sangre. Ralentiza la velocidad a la que los carbohidratos se convierten en azúcar, reduciendo así la carga de trabajo del páncreas. Al hablar con el señor García, surgieron algunas preguntas que probablemente ustedes también se estén haciendo.
He seleccionado las 3 más importantes para resolverlas. La primera fue si estaba bien comer un bocadillo hecho con pan integral. Les entristeció que dijera que los bocadillos eran como veneno, ¿verdad? Si realmente quieren comer uno, deben prepararlo en casa. Eliminen por completo los embutidos y encurtidos y en su lugar añadan mucho huevo y espinacas. Y antes de comer el bocadillo, beban primero un vaso de agua con limón, como les mencioné. Esto reducirá significativamente el impacto en el páncreas. La segunda pregunta es cómo distinguir el dolor pancreático del dolor de espalda común. El señor García, de 72 años, casi retrasa su tratamiento por esto. El dolor de espalda común duele de forma punzante al cambiar de postura, pero el dolor pancreático se siente como un dolor sordo y opresivo en lo profundo de la espalda. Especialmente, el dolor empeora al acostarse boca arriba y disminuye como por arte de magia al encorvarse hacia adelante en posición fetal. Si tienen estos síntomas, no es un simple dolor muscular y deben ir al hospital de inmediato. La tercera pregunta es ¿qué pruebas son necesarias para un diagnóstico preciso? La ecografía abdominal de los chequeos de salud generales que ofrece el sistema público a menudo no permite ver todo el páncreas. Si hay gases en el intestino que se encuentra delante del páncreas, la ecografía no puede penetrar y es muy común que se pase por alto un cáncer. Por eso, a las personas con antecedentes familiares o que de repente tienen problemas para controlar el azúcar en la sangre, les recomiendo una tomografía computarizada de abdominal con contraste o una ecografía endoscópica que consiste en introducir un endoscopio hasta el estómago para observar el páncreas de cerca. Este es el método más seguro para comprobar el estado del páncreas. El señor García ahora lleva esta rutina en su bolsillo y la pone en práctica. Ustedes también pueden hacerlo. Si les resulta difícil empezar hoy, intenten cambiar al menos la cena de esta noche. Mañana será mucho más fácil que hoy. Aquellos que quieran unirse a este hábito saludable ahora mismo, por favor, dejen un comentario con la palabra práctico. Si intercambian palabras de ánimo con otras personas que han dejado comentarios, obtendrán mucha más fuerza que si lo hacen solos. Su práctica crea milagros. Amigos, han trabajado mucho estudiando sobre este órgano desconocido y aterrador llamado páncreas. Para concluir la charla, les resumiré en 3 líneas el mensaje central que hemos compartido hoy, para que lo graben profundamente en su corazón una vez más. Primero, se necesita una decisión firme para eliminar de inmediato de su mesa los 5 alimentos tóxicos que están destruyendo silenciosamente su páncreas. Segundo, deben consumir todos los días los 5 alimentos escudo naturales que salvan el páncreas y cortan de raíz los brotes de células cancerosas, como si fueran una valiosa medicina. Tercero, nunca ignoren las señales desesperadas que su cuerpo les envía, como el dolor de espalda o los cambios repentinos de azúcar en la sangre, atribuyéndolas al envejecimiento. Solo con recordar y practicar estas 3 cosas, ya habrán construido una sólida muralla para la salud de su páncreas. A menudo, para mantener nuestra salud, buscamos ginseng caro o viajamos por todo el país en busca de médicos famosos. Sin embargo, la conclusión a la que he llegado después de más de 20 años en la consulta médica, habiendo atendido a decenas de miles de pacientes, es muy clara y simple. La verdadera salud no comienza en la puerta del hospital, sino en la puerta de su cocina. No es una exageración decir que su esperanza de vida restante depende de la punta de la cuchara que usan cada día sin pensar. ¿Recuerdan el caso del señor García, de 72 años? Cuando llegó por primera vez a la consulta, su rostro estaba lleno de sombras oscuras y preocupación. Sintió una gran traición al saber que los alimentos que había disfrutado toda su vida lo estaban atacando. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligió el cambio. Siguió la rutina de dieta que le escribí, mirando su libreta hasta que se desgastó, y la puso en práctica día a día. Como resultado, el señor García experimentó un cambio milagroso. Su tez apagada se ha vuelto increíblemente clara, y el dolor sordo en la espalda que siempre lo atormentaba, ahora dice que apenas lo siente. Cuando vino hace poco para un chequeo, trajo en sus manos espinacas frescas que él mismo había cultivado y me agarró firmemente la mano. La sonrisa radiante del señor mientras decía: Dr. Daniel Martínez, gracias a usted he recibido una segunda oportunidad en la vida. También me conmovió profundamente como médico. Amigos, si el señor García pudo hacerlo, ustedes también pueden. Su cuerpo es como un jardín muy honesto. Si quitan las malas hierbas y le dan un buen abono, sin duda florecerán flores hermosas y saludables. El vaso de agua fresca con limón que bebieron hoy limpiará sus vasos sanguíneos, y el tomate caliente que prepararon con esmero en la cena despertará sus células pancreáticas cansadas. Aunque ahora mismo no parezca haber ningún cambio, esa comida que eligieron hoy se convertirá en sus células vivas en 3 meses, y en un año será el pilar que sostenga firmemente su vida. Pueden dejar de lado por un momento el pensamiento de lo haré mañana, porque la salud no empieza mañana, sino en este preciso momento. Abran su refrigerador ahora mismo. Si hay bebidas dulces o carnes procesadas que han estado agobiando a su páncreas, desháganse de ellas con decisión.
Y mañana por la mañana pasen por el mercado y llenen alegremente su cesta con brócoli fresco, ajo picante y bardana firme. Ese pequeño acto cambiará por completo su vida dentro de 10 y 20 años. Por último, permítanme hacerles una petición más encarecida. No se guarden esta valiosa información de salud solo para ustedes. Cuéntenle esta historia a sus amigos queridos y a sus hijos que viven lejos y a quienes les resulta difícil ver. Con solo enviarles el enlace del vídeo es suficiente. Un pequeño gesto de compartir de su parte puede ser un gran punto de inflexión que cambie la vida de alguien y puede ser el regalo más grande del mundo que salve una vida valiosa. Seguiré viniendo con la información médica más precisa y cálida para que puedan vivir sanos y felices con sus seres queridos durante mucho tiempo sin tener que depender del hospital. Hasta el día en que cada uno de ustedes esté feliz y sin dolor, siempre estaré a su lado como su médico de confianza. Muchas gracias por escuchar mi historia. Manténganse siempre en paz y con buena salud.